¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que hayan pasado un hermoso domingo. Este es un videíto cortito de Siciliano en su taller, dado que bueno, los quería saludar, los quería invitar como siempre a las charlitas que tenemos un rato antes, un rato después de la cena, a veces en mi taller, a veces en el tallercito. Pero bueno, este es un video cortito, como dije, para saludarlos y bueno, más que nada saber y desearles que hayan tenido un hermoso domingo. Si bien me ven de vuelta con el motorcito 110, pero es porque quería responder algunas consultas sobre este motor, dado que bueno, alguno de ustedes, alguno de mis amigos ha visto el motor en marcha. El armado lo hice completamente yo, como suelo hacer, y hay dos consultas que sobresalen a las cotidianas, ¿no? Uno es cómo logré que el motor no se mueva y quede en marcha en el lugar. Bueno, si bien me gusta armar prolijo y en mis ajustes o en los armados que yo desarrollo de motor mantener cierto orden y cierta prolijidad, que este motor no se mueva no es un mérito mío. He armado motores mucho más nuevos de motos 110 y se van caminando. Que eso cuando está montado en la moto, cuando el motor está montado en la moto, se traduce en vibración. O sea, que este motor no se mueva y quede en marcha en su lugar es netamente porque el cigüeñal está muy bien balanceado. Data del año 2007, ¿no? Ya es un modelito antiguo. Si bien es de la marca Zanela, pero bueno, todos sabemos que estos Zanelas están muy lejos de la época de la verdadera Zanela, de los hermanos Zanela, donde trabajaban gente como, para mí, el mejor mecánico lejos, que es Gustavo Morea, verdaderamente un experto en lo que es mecánica. Si bien me gusta, como dije, mantener un orden y una prolijidad en el armado de motores, pero que no se mueva no es un mérito mío. Simplemente es porque el cigüeñal está bien balanceado. En esa época traían otro tipo de calidad, dado que bueno, a las motos genéricas de actualidad, la verdad que son un cascabel, son incómodas al manejar. Bueno, eso nos pasa a los de la vieja escuela, los que estamos acostumbrados a otra cosa. Pero bueno, yo he probado muchas motos y créanme que cansan el pie. El apoyar el pie en el pedalín, ya uno tiene la corriente constante del desbalanceo del cigüeñal. Que eso se traduce a que cuando uno lo pone en marcha arriba de un banco, el motor se va. Si bien este se queda quieto y yo lo armé muy prolijito, no es un mérito mío, vuelvo a repetir, es porque el cigüeñal en aquella época, que traían de China, venía mucho mejor balanceado y era otro tipo de calidad. La otra pregunta que surgió es por qué el carburador está al revés. El carburador no está al revés. En el modelo de moto, que era la Zanela Sexy, que venía este motor, la admisión quedaba hacia atrás. Por una cuestión de diseño, no es por una cuestión, digamos, de otro tipo de potencia o de generar una turbulencia mayor, o no. Simplemente en el diseño de la moto, de la Zanela Sexy, el carburador convenía que quede mirando hacia atrás. Y bueno, ahí el desarrollo de este tubo de admisión medio en curva, pero bueno, no deja de ser un motorcito 110 que yo armé con mucho cariño, prolijo, y bueno, producto de que el cigüeñal está bien balanceado y uno lo ha armado con cierto cariño, dado que bueno, el ajuste de motores me gusta, es algo que desarrollo con bastante placer. Y bueno, la suma de esas dos cosas hacen que el motor quede en marcha sin prácticamente moverse. Así que bueno, este video es más que nada para saludarlos, como dije al principio, para invitarlos a que bueno, participen de las charlitas que solemos tener todas las noches, un rato antes, un rato después de la cena.
Les mando un saludo.